Quiero presentarme, soy el doctor Julio Giorgini, miembro del Consejo de Aspectos Psicosociales, ex director del mismo con mucho orgullo. Realmente es un consejo que está creciendo muchísimo en los últimos años, lo cual nos dice que hay desde los cardiólogos y más importante desde la Sociedad Argentina de Cardiología, un interés en lo psicosocial, lo que antes parecía como algo raro y hoy por hoy creo que nos atraviesa absolutamente a todos. El día de hoy vamos a tener una charla que considero muy importante, que es justamente la neurobiología de las emociones a cargo de la doctora Cecilia López. Ella está realizando un máster justamente en psiconeuroendocrinología, ex miembro del Consejo de Imágenes, secretaria del Consejo de Aspectos Psicosociales. Realmente he tenido la oportunidad de escuchar varias charlas de ella y son realmente brillantes, así que bueno, sin perder más tiempo les invito a escucharla. Ceci, el éter es tuyo. Bueno, Julio, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos los que están escuchando. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con este tema y este mundillo de las emociones que bueno, me tocó hablar, ¿no? Este título. Y antes de empezar a hablar, pensaba, digo, ¿cómo vamos a incorporar este concepto de las emociones y llevarlas a nosotros, los cardiólogos, ¿no? Como nosotros desde la cardiología empezamos a tratar de entender, a vincular. Este es mi gran desafío en esta charla. El gran desafío es que ustedes del otro lado, un poco guiados conmigo, y lo vamos a charlar y vamos a discutir, podamos entender este vínculo. Y para eso yo voy a empezar un poco, voy a presentar dos casos. Les voy a presentar a dos personas. Una es Lorena. Lorena tiene 43 años, es empresaria, no tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares previas, siempre realiza controles anuales, hace actividad física regular, habitual, diaria, intensa, tiene hábitos alimenticios saludables, pero resulta que Lorena tuvo en algún momento un evento emocional, como evento, una crisis emocional con su pareja. Se separa. Lorena, dentro de ese tiempo, donde realizaba todos los años sus controles habituales, presenta sus controles habituales cardiovasculares, donde nosotros sabemos que les pedimos un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un estudio de valoración de Doppler carotidio o femoral. Bueno, en este caso Lorena lo que tiene de diferente frente a los años anteriores es que presenta a partir, luego de este evento, un engrosamiento miointimal difuso con algunas lesiones ateromatosas leves y un perfil lipídico levemente alterado. ¿Está bien? Y este es Claudio. Y Claudio es un paciente de 53 años, ingeniero en sistema, practica medicina china como parte de su expertise fuera del área laboral, para él mismo, es reikista, pero Claudio también tiene un evento emocional. ¿Qué es el evento emocional que transcurre? Una separación. Su pareja se separa, una pareja que llevaba mucho tiempo casado y tuvo que el contexto que implica separación de bienes, etc. A los 3 meses de ese evento, Claudio presenta un síndrome coronario agudo. Estos son pacientes reales, los traigo sintéticamente, son pacientes reales y que creo que cualquiera de todos ustedes que están escuchando del otro lado ha tenido alguno de estos pacientes en la consulta. Vamos a dejar a Lorena y a Claudio un ratito y vamos a entrar a esta pregunta. ¿Qué son las emociones? A mí me gustaría que ustedes del otro lado empiecen un poco quizás a preguntarse. Nos preguntamos los médicos qué son las emociones, nos preguntamos los cardiólogos qué son las emociones. ¿Realmente entendemos qué son las emociones o pensamos que es algo abstracto? Porque en realidad nosotros no recibimos esta información en ninguna etapa de nuestra carrera académica, ni siquiera como médicos ni tampoco en la especialidad. Si nosotros vamos a la Real Academia Española, buscamos saber qué significa emoción, y la Real Academia Española dice, la emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera, les leo una de las opciones, una de las
de lo que dice acá, ¿no? O sea, la alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa que va acompañada de cierta conmoción. Ese interés, generalmente expectante, excitación, exaltación, entusiasmo, o sea, tienen un montón de sinónimos ahí para pensar en emociones cuando hablamos de emociones, ¿sí? La palabra emoción viene del latín emovere, que significa movimiento, que significa impulso, que induce a la acción. Esto se los digo de esta manera para que vayan pensando en qué pienso cuando pienso en una emoción. Algunas teorías y algunas escuelas psicológicas definen a las emociones como reacciones psicofisiológicas, como modos de adaptación. Este señor, Paul Ekman, es uno de los psicólogos que más ha aportado en el estudio de las emociones, y él básicamente las engloba en 6 emociones principales, porque dice, estas son las 6 emociones principales que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico, tienen poca influencia sociocultural, es decir, que en la humanidad, en el ser humano, independientemente de la cultura en la cual se desempeñe o se trate o nos encontramos, esa persona generalmente va a poder identificar o vamos a poder hablar o vamos a poder definir bajo el mismo, digamos, la misma serie de rasgos o criterios cuando hablamos de cada una de estas emociones. Es decir, cuando hablamos de sorpresa, acá en Argentina o en Japón o en China, vamos a pensar en la misma característica. Y en la misma característica gestual, en la misma característica sentida, en la misma característica psicológica y biológica, que es un poco hacia donde vamos a ir entrando. Entonces, él define son estas las 6 emociones principales que podemos de alguna manera como estandarizarlas. O sea, estas son las emociones que se estandarizaron. Vamos a hacer un ejercicio, un poco para que vamos entendiendo. Para hacer este ejercicio, yo los invito a leer mientras transcurre este video, no a leer, perdón, a observar los gestos que hace este nene. Le vamos a poner nombre, Lucas. Los gestos que hace Lucas. ¿Ok? Presten atención a cada una de esos gestos. Busquen identificarse con algunos de estos gestos. Y ahora vamos a mirarla a Patricia. Y vean cada uno de los rasgos. A ver, de Patricia. Fíjense, miren, observen los diferentes gestos, las expresiones, y piensen, sientan, identifíquense en estos momentos o en algún momento del día, hasta hace un minuto. Yo, si les tengo que decir, creo que, a ver, con alguna de todas estas me estaba identificando un minuto atrás, no encuentro la cara de preocupación. Con algunas de estas facetas, de estas expresiones, nosotros nos identificamos en algún momento, en el minuto pasado, en los 5 minutos pasados, todo el tiempo. ¿Por qué los hago, por qué los traigo a hacer este ejercicio? Porque cuando nosotros hablamos de emociones, estamos hablando de una serie de procesos que se llevan a cabo mediante cambios. Y esos cambios son motores, no tan solo motores viscerales, que es hacia donde vamos a ir, cambios motores viscerales, cambios que se dan en el cuerpo, sino que también se generan respuestas somáticas estereotipadas, sobre todo en los músculos faciales. Por eso es que a través de los músculos, de la expresión de los músculos faciales, nosotros podemos identificar cuando una persona está furiosa, cuando una persona está enojada, cuando una persona está triste o cuando una persona está alegre o cuando una persona tiene miedo. ¿Por qué? Porque a través de esa gestualidad, el sistema nervioso está enviando una señal hacia el aparato, a la respuesta motora somática puntual de los músculos faciales para generar esta expresión específica y mostrar al otro, a quien yo tengo al frente, a ese otro ser humano, esa emoción, eso que yo estoy procesando, sintiendo. Les voy a poner
un poquito más en contexto. Desde el punto de vista de la neurociencia, porque hasta acá fuimos entrando, de la mirada de la neurociencia, las emociones son procesos neurocognitivos. Esos procesos neurocognitivos están constituidos por un complejo sistema de redes neuronales. Y este sistema de redes neuronales para el ser humano es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese sistema es el sistema que permite al ser humano, es una característica esencial del ser humano, que permite mantener su experiencia humana normal. Es la característica que permite vincularse, es la característica que permite relacionarse con el mundo exterior, con el otro humano. Cuando hablamos del ser humano tenemos que tener presente, recordar y tener muy en cuenta que el ser humano es un animal, es un mamífero y el mamífero no vive solo, el mamífero vive en manada, el mamífero necesita la interrelación con el otro. Y las emociones, desde el punto de vista neurocientífico, son una de las maneras que tenemos de vincularnos con los otros. ¿Cómo se construyen estos procesos neurocognitivos, ¿no? Esta compleja red de procesos neurocognitivos? Porque el cerebro recibe una serie de información y esta información es información esteroceptiva y una información interoceptiva. ¿De dónde recibe la información esteroceptiva? La información esteroceptiva la recibe a partir de de las distintas informaciones sensoriales, es decir, a partir del gusto, del oído, del tacto, del olfato, de la vista. Todas estas aferencias, es decir, toda esta información que va llegando al cerebro, llega a determinadas áreas y de manera conjunta, junto a una serie de otras áreas en las cuales hay información puesta que tiene que ver hacia nuestra interocepción, hacia nuestro propio mundo interior, se va a elaborar una determinada respuesta. Toda esa complejidad neuronal, toda esa complejidad neurobiológica es la que luego se va a manifestar de manera motora visceral y de manera motora facial. ¿Para qué? Para poder vincularnos con el medio y con los otros. Esa interocepción es la imagen que nosotros tenemos, la imagen que nosotros procesamos, la imagen que nosotros adquirimos del mundo exterior y de nuestro propio proceso interior, de nuestras propias experiencias emocionales vividas. ¿Desde cuándo? Desde que estamos en minuto cero en el vientre de nuestra madre. Así que imaginen todo el procesamiento que hay a lo largo de nuestra historia de vida. Entonces, todo eso va quedando en un área que vamos a ir entendiendo cómo y de qué manera influye. Ahora, si esto, a ver, funciona, o me parece que está un poco lento, los voy a traer un poquito a este tráiler de esta película que seguramente Cuando ves ustedes a alguien, ¿te has preguntado qué pasa han dentro de visto. su cabeza? Con 2 minutitos nada más, señor, no escuché nada. pero me gustaría que presten atención. Ya puso de nuevo su expresión tonta. Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Sacar basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? Ven, vuela conmigo, gatinha. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. Buen trabajo siendo sutil, furia. Es un placer, alegría. Estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices. ¿Qué tal vez puede sostenerlo? ¿Ya dijo esa grosería o no? Change your mind. Like a girl. Change your ¿Estás bien, hija? Bien, creo. ¿Dónde estamos? Memoria a largo plazo. Solo hay que volver al cuartel general y volver todo a la normalidad. Estoy muy triste para guiarte. Conozco un atajo. Síganme, yo entro aquí todo el tiempo. ¿Lo ves? P-E-L-I-G-R-O. Atajo. ¡Inmenso! El bosque de las papas fritas. ¡Bella! Yo también quiero. ¡Hey! ¿Estás demente o qué? ¿O empiezas a reparar esa pared? ¿Producciones en sueño?
No me digan, no trae pantalones. Vino a la escuela. ¡Ya atiné! Tiene que venir a todos los partidos. Tenemos un gran problema. No me perderé ninguno. Espacio feliz. Los creadores de O, una aventura de altura. Monster Inc. buscando a Nemo. De Disney Pixar, intensamente. Bueno. Esto es para traerlos un poquito a poder entender realmente. Riley es el personaje principal de esta película, muchos de los que la vieron y pudieron disfrutar, creo que ya la conocen, y es una nena en donde todo esto que pasa, pasa en su cabeza, en su y parte de su propio mundo interior. ¿Y esto es real? ¿Es posible? Esto es una manera muy gráfica, esta película estuvo muy bien asesorada, es una manera muy gráfica de entender lo que está pasando en nuestras redes neuronales, es una manera de entender lo que está pasando en nuestro cerebro. Las emociones son programas estereotipados. ¿Qué significa eso? Son programas preparados, insertados, tipo como un software en nuestro cerebro y que incluye algunas maneras, como dice Antonio Damasio, en que la sociedad y la cultura van moldeando, van modificando. Antonio Damasio es uno de los neurocientíficos que es contemporáneo y que más ha desarrollado trabajos en investigación y sigue haciendo trabajos de investigación referente a todo lo que es el área emocional, digamos, a entender todas las emociones en el cerebro. Es un neurocientífico muy reconocido. Entonces, cuando hablamos de programas estereotipados, tenemos que pensar, ok, pero ¿para qué sirve este programa? Y justamente esto se relaciona con todo lo que venimos hablando hasta acá. Este programa que nosotros tenemos insertado de esta perspectiva planteada, según Damasio, y que está muy avalado por este otro neurocientífico también, que también se dedica y trabaja mucho en el área de las emociones, fundamentalmente, sobre todo en el área de la amígdala, que vamos a hablar un poquito ahora, que se llama Joseph Ledoux. Los dos coinciden en entender que esos programas estereotipados lo que nos permiten a nosotros como seres humanos, animales, es poder defendernos de alguna manera ante ese medio, porque yo les venía diciendo hasta acá es la manera en la que nos relacionamos con el otro y con el medio. Pero ese medio con el que yo me relaciono a veces es agradable, es bueno, pero a veces es hostil y a veces es peligroso. Entonces, el objetivo del ser humano en la Tierra es sobrevivir, el objetivo del individuo es la vida. Entonces, para de alguna manera tomar información de qué es lo que a mí me deja en la vida, qué es lo que a mí me preserva biológicamente, es que el cerebro va tomando todo ese dato y esa información vivida, va recopilando esa información y se va de alguna manera almacenando. Y eso se transmite filogenéticamente, se cree que todo el contenido de esta información y de todas estas redes neuronales que actúan como programas de información en nuestro cerebro han sido adquiridos a lo largo de la evolución del ser humano, tomando y quedando guardados aquellos que aseguran la preservación del individuo como tal y la preservación de la especie. Y entonces para eso justamente el cerebro funciona tomando los datos a través de todos los sentidos, de la vista, del gusto, del oído, del tacto, etcétera, como lo expresé recién, los procesa en áreas específicas para finalmente ejecutar, enviar una respuesta motora que está vinculada justamente con la información que yo tomo. Entonces, en este gráfico, que esto es de una publicación de Joseph Ledoux particularmente, fíjense cómo es muy claro, ¿no? Que la serpiente, este señor va caminando por el bosque, se encuentra con una serpiente, y la serpiente no está bueno que esté en el camino porque es una amenaza. Entonces, a partir de vías aferentes que fundamentalmente va a llegar, en este caso por la vista, llegan hasta el área donde se procesa esta información, donde esto que vamos a entrar más en detalle, la amígdala juega un rol también importante para finalmente después de ahí mandar una respuesta motora, una respuesta efectora, una respuesta visceral que va a generar seguramente que este señor tome una estrategia que haga que lo lleve con todo su aparato osteomuscular a cambiar el recorrido o a dar un salto o a hacer algún movimiento que evite este peligro. Y para eso, por supuesto, también hay una respuesta
visceral que acompaña. Entonces, para eso va a necesitar un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, con una redistribución de flujo y etcétera, que permita finalmente esa respuesta. ¿Dónde se alojan estos programas? Estos programas, estos programitas estereotipados, este software está alojado principalmente en un área que se conoce como sistema límbico. Acá el sistema límbico juega un rol fundamental. Y no solo este sistema límbico, sino otras áreas que están involucradas en los procesos de memoria y aprendizaje. Por eso les puse el video del tráiler de esta película, porque hay un fragmento, y que vamos a entender por qué, esta película con muy buena asesoría, hace mención hacia las pelotitas, estas redondas, que en un momento, tanto una de las emociones o alegría o tristeza y demás, va a buscar. Porque en el área del cerebro, que es la encargada de los procesos de memoria y aprendizaje, se guarda información que se vincula también y se relaciona con el procesamiento emocional. Pero vamos a entrar primero en lo que es el área del sistema límbico. El sistema límbico fue planteado principalmente, uno de los primeros que empezó a hablar de este sistema fue James Papez, y James Papez es alguien que estudió fundamentalmente dónde se ubicaban todas las conexiones que tenían que ver o que se relacionaban con la expresión emocional. Entonces, James Papez dijo, bien, en esta área, que es justamente el área del sistema, lo que ya hoy actualmente se conoce como sistema límbico, se encuentran las redes neuronales que juegan un rol principal en la expresión emocional. Y estas redes, que están acá marcadas con azul, se vinculan con otras áreas. Hay fascículos que están ubicados acá. Estos fascículos se comunican con áreas del hipocampo a través del fornix, se comunican entre ellas bilateralmente también en los hemisferios, se comunican en fascículos que van hacia el tracto, hacia el núcleo mamilar, y hay fascículos que llegan hasta el tálamo. Entonces, todos esos circuitos neuronales, Papez le llamó, son todas estas conexiones necesarias para la expresión emocional. Y ese circuito se lo conoce como circuito de Papez. Y a partir de ahí, todo eso constituye, esta es la ubicación, si se quiere, macroscópica, que es lo que nosotros conocemos como lóbulo límbico. Es decir, todo esto, que es la circunvolución del cíngulo, el cuerpo calloso, el fornix, son áreas que están vinculadas con el sistema límbico. Y acá entramos en este sector, esto es el lóbulo temporal, no sé si más o menos se acuerdan, pero este es el lóbulo temporal, y en el lóbulo temporal es donde se ubica una región que es la circunvolución parahipocámpica, que está relacionada también con el hipocampo y otros segmentos que ahora se los voy a mencionar. El sistema límbico, antes se decía, el sistema límbico es el sistema donde se ubican todos estos piletes que Papez describió, todas estas conexiones neuronales, y es donde el proceso emocional se lleva 100% ahí. Pero en las investigaciones, a medida que fueron avanzando todas las investigaciones, se logró identificar y definir que no es solamente en el área límbica, sino que también hay otras áreas del cerebro, que son la corteza prefrontal orbital y la corteza prefrontal medial, que también forman parte del procesamiento emocional. Y acá nos empezamos a complejizar porque les quiero contar que además estas áreas, que son la corteza frontal, toda la corteza prefrontal, es la encargada de la toma de decisiones, es la encargada de la parte más analítica y fina, si se quiere, en nuestro diario y cotidiano hacer. Así que imagínense que todas estas áreas también forman parte de este sistema y están totalmente vinculadas con el procesamiento emocional. Por lo tanto, nuestras emociones van a estar totalmente vinculadas con la toma de decisiones. Bueno, entonces, esta es la concepción moderna de este sistema límbico actual, donde tanto la corteza prefrontal orbital y medial forman parte, el sistema que ya les expliqué, que es el cíngulo, el lóbulo del cíngulo, y acá empieza el protagonismo de otro sector muy importante, de otro grupo neuronal que se agrupa en este núcleo que se conoce como amígdala. Y la amígdala está íntimamente relacionada con, está ubicada más o menos en esta circunvolución parahipocampal, muy cerca de donde se ubica el hipocampo, que es a donde vamos a ir en un ratito. Esto se los traigo gráficamente, acá hay un zoom, perdón, está un poco más ampliado, pero ¿por qué se los traigo? Para que vayan viendo la relación anatómica y la importancia de todas estas redes.
La amígdala está muy cerca a el hipocampo. El hipocampo es el área que se encarga de los procesos de memoria y aprendizaje. Todas estas áreas, es decir, la corteza prefrontal orbital y medial, la amígdala, el sistema, la circunvolución del cíngulo y estos núcleos que son núcleos, son algunas porciones en realidad de algunos ganglios basales, todos estos son grupos neuronales que forman parte dentro del tálamo. Todas estas neuronas, estas áreas neuronales y las redes que conectan son las que forman parte del sistema de procesamiento emocional. El sistema límbico engloba todo ese conjunto de estructuras encefálicas que están todas interrelacionadas y que intervienen de forma decisiva para un montón de funciones, y una de ellas es el procesamiento emocional, como algo les decía también, el proceso de aprendizaje y algunos tipos de memoria, y en la regulación de la actividad vegetativa del organismo. Cuando nosotros hablamos de memoria, les quiero contar que tenemos dos tipos de memoria. Memoria, una que llamamos explícita y otra que llamamos memoria implícita. ¿Para qué se los cuento? Porque en realidad cada una de ellas un poco se genera en áreas distintas y definen una evocación diferente. ¿Cuál es la memoria explícita? Es aquella memoria que nosotros evocamos voluntariamente. Es decir, yo quiero acordarme de una fecha y digo, ay, era el cumpleaños de Juan. ¿Cuándo era? Yo tengo que atender el 21 de septiembre tengo tal evento, el congreso de... Bueno, cuando nosotros queremos evocar alguna fecha o un nombre o acordarnos de, incluso cuando terminamos esta charla hoy, se quieran acordar de todo lo que vamos a charlar, es decir, ¿quiero evocar voluntariamente algo? Bueno, entonces ahí estoy usando esto que es la memoria explícita. Y esa memoria tiene un segmento, hay dos tipos, esto es muy fino que no importa, se dividen en semántica y episódica de acuerdo al tipo de información que yo evoco, y es una memoria que depende del hipocampo, una de ellas que es la episódica. Y otra memoria que es la memoria implícita, y la memoria implícita es aquella memoria que nosotros no evocamos conscientemente. Es aquella memoria a partir de la cual estas redes neuronales que están involucradas en este proceso simplemente se activan cuando nosotros vamos a ejecutar la función. Por ejemplo, andar en bicicleta, manejar. Yo cuando voy y manejo un auto no estoy pensando, ¿cómo era que tenía que poner la mano? Tengo que poner la mano de esta manera. ¿Cómo era el freno? Tenía que apretar. No, sino que yo tengo automatizado ese movimiento, y eso es porque ya se realizó un proceso de aprendizaje previo que se ejecuta automáticamente. Entonces, la memoria implícita implica todos los hábitos, habilidades, priming, que es algo que se hace puntualmente en investigación, y el condicionamiento, el reflejo condicionado. Esto es simplemente para traerle, porque en otro momento vamos a hablar de esto y la memoria. Y la memoria, ¿dónde la estudian los investigadores? ¿Dónde se generan estos procesos de memoria y aprendizaje? En el hipocampo. Y el hipocampo está ubicado, como vimos, muy cerca de la región amigdalar. Forma parte prácticamente de todo este sistema límbico, y es ahí donde se generan estas redes neuronales chiquititas, y todos los procesos, sobre todo este concepto de neuroplasticidad, que nosotros, el cual le hablamos y está muy de moda, se lleva a cabo y se estudia en el área del hipocampo. Esto es un corte muy, digamos, fino, pero es un preparado anatómico, es acá donde un preparado microscópico, perdón, anatómico pero microscópico, pero se los traigo para esto, más bien para mostrarle la relación anatómica y funcional que existe y la proximidad que existe entre el hipocampo y la amígdala, que es hacia donde vamos a entrar ahora, y para ir entendiendo un poco la vincularidad que existe entre todos los procesos de memoria, aprendizaje, comportamiento y el procesamiento emocional. La amígdala es uno de las estructuras celulares, grupos celulares dentro del cerebro que tiene un rol más importante. Estoy siendo un poco redundante porque es la protagonista de alguna manera, es la estrella. Y cómo empezaron a ver la participación en el procesamiento emocional de la amígdala
fue a través de un caso, esto lo mostré en alguna charla anterior, que es el caso de Claver Bassi. Estos son dos investigadores, en realidad, que ellos estaban estudiando comportamiento en monos, y fue un poco medio un hallazgo, porque ellos probaron uno de ellos probó una droga que tenía un efecto psicodélico, se la dieron a una de las monas, que tenía un comportamiento muy temeroso, porque son animales que están en cautiverio, en investigación. Entonces, obviamente que cada vez que se va a hacer un procedimiento de intervencionismo, ellos se ponen a la defensiva y reaccionan. Entonces, esta mona reaccionaba de manera muy exagerada y le dan el fármaco, ven que había generado un cambio, empiezan a estudiarla, les generan un montón de amputaciones de áreas del cerebro y de algunas filetes, hasta que finalmente, como por casualidad, logran extirpar la zona de la amígdala y ven que la mona tenía un comportamiento absolutamente como sin reflejos, es decir, cuando se acercaban a hacerle algún procedimiento, ella estaba como sin nada, era como no reaccionaba, no se defendía, no atacaba, no respondía, no nada. Entonces, a partir de ahí publicaron ese caso, por supuesto, empezaron los estudios y las investigaciones en identificar que las redes neuronales que estaban de alguna manera relacionadas con esto que tenía que ver con una emoción, que es la emoción que más se ha hecho investigación en neurociencia, que tiene que ver con el miedo, estaban localizadas en la amígdala. Y desde ahí es que la amígdala toma como un rol muy significativo dentro de la neurociencia y se empieza a hacer mucho trabajo de investigación y a vincularla con todo el procesamiento emocional. Existen varios modelos animales de comportamiento emocional, y unos que se usan en investigación es algo que se llama Fear Conditional, que Fear Conditional es condicionamiento del miedo, que es un modelo de investigación que se hace con las ratitas, sometiéndolas a miedo. ¿Por qué se estudia mucho? Me meto un poquito más en el miedo acá, dentro del mundo de la emoción, porque a partir del estudio del miedo es que se ha comprendido bastante la organización de todas estas redes neuronales en estas áreas del cerebro. El condicionamiento del miedo es un recurso evolucionista. Justamente tenía que ver con esta imagen que les mostré anteriormente de la persona que va caminando por la selva y que se encuentra con una serpiente. Bueno, justamente tiene que ver con aparentemente información que el individuo, que el ser humano fue incorporando. ¿Para qué? Para finalmente responder de una manera y con elementos biológicos que lo preserven. Entonces, toda esta información, todos estos datos fueron almacenados y de alguna manera son quienes ejecutan una acción de preservación de la vida. Otro caso que también tuvo una influencia, perdón, que tuvo una influencia significativa con el estudio de la amígdala y de empezar a relacionar a la amígdala con el miedo, es este caso de la paciente SM, que también fue publicado, esto fue publicado por Antonio Damasio, y es una paciente que presentó calcificación y atrofia bilateral de los lóbulos temporales anteromediales. Y ese lóbulo anteromedial es en donde se ubica la amígdala. Entonces, cuando se estudió el comportamiento emocional de esta persona controlada, comparada con otras personas que tenían otro tipo de lesión encefálica, pero que no comprometía a la amígdala, entonces se vio que en esta paciente que tenía el compromiso de la amígdala, la expresión emocional que se relacionaba con el miedo no estaba. Entonces, frente a distintos paradigmas que generaban otros tipos de emociones, la paciente tenía las mismas características que los otros lesionados, pero la diferencia fundamental era con la expresión del miedo. Todo aquello que significaba expresión de miedo, este paciente lo tenía abolido. Entonces, esto simplemente es para traerle algunos de los casos de entender cómo y por qué se relaciona la amígdala con estas áreas. Y esto es un poco de lo que les contaba con respecto a los animalitos, a las ratas, a cómo se estudia el condicionamiento del miedo. Se les enseña a las ratas en cautiverio, se hace un sonido, esto es una asociación y que se produce por la cercanía que
tiene el hipocampo, que es en donde se llevan a cabo las áreas de memoria, los procesos de memoria de aprendizaje, con el área de la amígdala. Por eso es que se puede ver el comportamiento neuronal y celular y estudiarse tan fino. Entonces, estas ratitas son sometidas. Primero se hace un proceso de aprendizaje, una tarea de aprendizaje donde la rata en cautiverio se le pone un sonido, después se asocia el sonido, esto es condicionamiento, el miedo, el formato es condicionamiento, se asocia el sonido a una descarga eléctrica y luego solamente ante el sonido se ve el comportamiento de la ratita. Entonces, la rata acá se está moviendo, tiene el sonido, se sigue moviendo, todo esto se la ve con camaritas, después se le pone el sonido, se le pone el shock y ante el shock el comportamiento que tiene la rata es algo que se llama freezing, se queda quieta, no se mueve, porque entiende que cuando se mueve hace descarga eléctrica. Entonces, en la tercera instancia se vuelve a poner el sonido, pero no se hace la descarga eléctrica y se ve el mismo comportamiento del animal. ¿Para qué lo traigo y por qué hablo de esto y por qué se los explico? Porque es la forma en la que en investigación básica se estudia el comportamiento frente al miedo y bueno, es una de las emociones más estudiadas. Y la relación que tiene esto con los procesos de memoria de aprendizaje. Las vías que van mediando la asociación de estos estímulos que son sensitivos y somáticos y en este caso auditivos, porque la rata va asociando ese estímulo auditivo y ese estímulo repulsivo, que es la descarga que reciben las patitas, va asociando. ¿Y dónde se identifica esa asociación? En la amígdala. La amígdala es el área del cerebro, el grupo neuronal que va integrando estas dos vías de información. ¿Está bien? La amígdala es finalmente quien... ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, voy a correr un poquitito. La amígdala es finalmente quien tiene el rol central de la integración, de todo lo que viene, desde, como les decía, vías auditivas, corteza auditiva, de todas las áreas del cerebro, y es desde donde a partir de esta integración van a salir las eferencias hacia circuitos que influyen en la actividad somática motora y autónoma. Voy a ir un poquito más rápido, acá esto lo voy a pasar. ¿Cómo estudiamos nosotros las emociones? Las emociones, esto también un poco lo charlamos en otra presentación. Tenemos distintos métodos hoy para estudiar y uno de los principales es el uso de la resonancia magnética funcional. Se ponen diferentes paradigmas a la persona y a partir de esos paradigmas, mediante escalas psicométricas también y otros tipos de escalas, se identifica cuál es el grado de expresión de enojo del paradigma que se estuviera estudiando de la emoción y luego se pueden ver cuáles son las áreas activas. Hay muchos formatos y protocolos, esto también lo mostré en algún momento, gracias al avance de la tecnología hoy podemos identificar cuáles son las diferentes conexiones o la conectividad que existe entre diferentes áreas y esto sí me parecía importante porque nosotros a partir de determinadas tareas que le demos al paciente, esto es en investigación, nada más podemos, no es que se hace hacia todo el mundo, esto es investigación, frente a la tarea podemos evaluar cuáles son las áreas que se van encendiendo, que se van activando frente a emociones positivas o emociones negativas. Es decir, con esto la idea es traerle un poco, aproximarles que hay posibilidades concretas de estudiar todo esto. El cerebro trabaja reproduciendo todo el tiempo en forma de redes, como esto de la activación, esto que quiero que esto quede claro, todos los procesos internos, nuestra interocepción y qué es lo que nosotros percibimos y lo que recibimos del medio ambiente, es la heterocepción. Y entonces el cerebro elabora constantemente una imagen mental que representa el momento que estamos viviendo en nuestras mentes, como un mapa, y en función de ese mapa es que responde y activa a sus vísceras y sistema osteomuscular.
¿Y eso cómo lo hace posible? Eso lo hace posible a través de una respuesta hormonal y conductual. Y como nosotros sabemos, que acá me voy entrando yo un poquito en la parte que nosotros ya como médicos lo tenemos quizás un poco más claro y ordenado, que el área que va recibiendo toda esa información en este caso es el hipotálamo. El hipotálamo es un gran centro integrador que toma la información contextual que envía todas estas áreas del cerebro que les conté, la amígdala, la formación hipocampal, la corteza cerebral, toma las aferencias sensitivas que son las periféricas del medio y a partir del sistema nervioso autónomo y vía eje hipotálamo hipofisiario va a enviar una respuesta motora somática y visceral, neuroendocrina y conductual finalmente para tener una expresión final, ¿no? Esto nada más que para contarle a quien logró la determinación, la investigación, trabajó en investigación para relacionar que el hipotálamo era quien integraba todas estas áreas, es este investigador, a partir de una investigación con gatitos, porque les rompió el hipotálamo y vio que quedaban, digamos, con una característica comportamental relacionada, exagerada. Entonces dijo, bueno, este es el gran centro que está integrando todo esto. Esta es la parte un poco más para ir quizás cerrando un poco ya. Julio, ¿te escucho? Sí, no, simplemente que 9 menos 10, así dejamos tiempo para preguntas. Dale. Esta es la parte final, entonces, ¿por qué voy hacia esta parte final? Esta parte final nosotros ya la conocemos, acá ya sabemos, creo que mi foco era como centrar un poco en esta primera parte de entender qué son las emociones y acá hay algo importante para entender que nosotros no tenemos esta formación de base. Y esta respuesta visceral que la hemos visto se manifiesta a partir de estos sistemas y a partir de estos sistemas vamos a tener una respuesta, y esa es la segunda parte de la charla, una respuesta en la inflamación, una respuesta en el aparato cardiovascular con una respuesta inflamatoria, con una respuesta en el incremento de la teromatosis, con una respuesta endocrina con alteración de los fluidos, una respuesta del sistema nervioso periférico que afecta al ritmo cardíaco, que genera un montón de desórdenes cardíacos. Quiero llegar a esto. La hiperactivación simpática va a producir citoquinas y estas citoquinas de alguna manera son las que nosotros vemos en estos procesos inflamatorios en los pacientes y esta producción o liberación de citoquinas también está mediada por una producción y transcripción de genes y estos genes están mediados por una serie de procesos inflamatorios que generan una activación periférica. Y esto se va a manifestar activando y generando una disfunción del endotelio. Y acá, para cerrar, voy a hacer mención, estos trabajos los voy a dejar, esto es un trabajo que ya lo hablamos, pero se va a hacer muy largo, lo hablamos si quieren en la discusión. Este trabajo que uno del grupo del consejo lo comentó en las redes, y me parece que también que es un lindo trabajo final para charlar. Es un trabajo que fue publicado este año, en donde estudiaron a 280 pacientes y estos 280 pacientes le estudiaron. En realidad ellos vieron qué pasaba con las emociones negativas. Y las emociones negativas fueron depresión, ansiedad y enojo. Es un trabajo técnicamente muy bien desarrollado porque le estudiaron, metodológicamente muy bien desarrollado, estudiaron vasodilatación dependiente del endotelio, micropartículas derivadas de las células endoteliales, que era una forma de evaluar el daño de las células endoteliales, la activación periférica, que era la activación de células progenitoras endoteliales, y estudiaron algunos parámetros hemodinámicos. Entonces a los pacientes los pusieron con este aparatito, que es a partir del cual se puede medir la disfunción endotelial, y finalmente lo que el trabajo mostró es que de estas tres tareas que les dieron los pacientes, que estuvieron con diferentes escalas y en diferentes tiempos, durante 8 minutos se los hizo evocar una situación que los enojaba, una situación que los ponía ansiosos, una situación que los ponía tristes. Luego se midió estos parámetros y finalmente la conclusión de este trabajo fue que solamente la provocación de ira afectó negativamente la salud de las células endoteliales porque vieron que esa emoción o esa situación emocional negativa era lo que les dio significativo, lo único que afectaba
digamos, esta activación de la respuesta vascular periférica, del endotelio, de la vasodilatación endotelial, que nosotros sabemos que tiene que ser normal, bueno, les dio alterado. Mientras que con ansiedad y con tristeza no se hizo. Acá hay cositas para charlar, que si quieren ahora las charlamos un poquito. Y finalmente, como conclusión, voy a cerrar con esta imagen que me parece que resume donde nosotros ponemos a las emociones, entender que las emociones son programas estereotipados, los estados emocionales que nosotros vemos a veces de nuestros pacientes que nombramos, que son la ansiedad, el estrés, la depresión, generan a partir de una serie de mecanismos que esta no fue foco de la charla, neurotoxicidad y respuesta inflamatoria local, pero periféricamente estas emociones, ¿de qué manera impactan o llegan a producir inflamación o enfermedad cardiovascular? Porque activan una respuesta biomolecular celular y de mediadores inflamatorios sistémicos y activación de citoquinas proinflamatorias a partir de este sistema del eje hipotálamo hipoficiario, como vimos en esa gráfica final. Y de esa manera vamos a tener disfunción endotelial y de esa manera la disfunción endotelial se va a vincular con enfermedades cardiovasculares que nosotros ya conocemos y las va a perpetuar, va a generar, va a gatillar, va a hacer que a esos pacientes les vaya peor. Así que me parece que esta es la imagen con la que me gustaría cerrar para mí y bueno, estoy dispuesta, Julito, a preguntas, que tenemos 5 o 10 minutitos más y muchas gracias. Bueno, Ceci, obviamente sé que no me equivoqué, la charla brillante, un nivel académico que realmente no me sorprende viniendo de vos. Bueno, Gracias. quería saber si alguien de los asistentes quiere hacer una pregunta, si no, yo tengo un par. Vamos. Nadie quedó todo muy claro, bueno, no veo ninguna pregunta. A ver, siempre se habla sobre emociones y memoria. La pregunta sería al revés. ¿Cuál sería Sí. la relación entre las emociones y la falta de memoria? Lo hago al revés. ¿Cómo podrías relacionar vos este tema de dónde dejé las llaves, dónde está el auto? Y eso, ¿cómo lo relacionamos con la atención y con las emociones? O las emociones y la atención y la memoria. Me parece que está todo interrelacionado. Sí, sí, está todo interrelacionado, pero en realidad cada una de esas partes tiene, fíjate como mostré al principio, viste, el cerebro, que está todo interrelacionado, pero no se asocia necesariamente. A ver, cuando uno piensa en ese ejemplo que vos decís, es un ejemplo diario y cotidiano que a todos nos pasa. Pero ahí yo te diría que en realidad lo que está pasando es que hay otra cosa, lo que está pasando es que hay una sobrecarga, ¿no? Como hay una carga alostática seguramente incrementada que está generando que la atención hacia la corteza prefrontal, que es la que está involucrada en este caso, hacia la toma de decisiones y atención, está siendo de alguna manera no considerada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una carga alostática elevada, que es lo que pasa en las situaciones de estrés o en la cotidianidad del día a día, que hacemos un montón de cosas, entramos automáticamente en algo que se llama para el cerebro modo supervivencia, es decir, que esas funciones superiores dejan de tomar el comando, no dejan, dejan de ser analíticas constante. ¿Por qué? Porque en la percepción del cerebro lo que está diciendo es, acá hay algo antes que la toma de decisión respecto a esta situación, en la cotidianidad. Es distinto ese caso en los pacientes que tienen deterioro o enfermedades neurológicas, como por ejemplo neurocognitivas, como hablamos de Alzheimer. ¿Por qué? Porque en esos pacientes y en esas enfermedades, el tipo de memoria que se afecta, ahí entran en juego, digamos, las áreas que están afectadas. Entonces, el tipo de memoria no estamos hablando de un cerebro que no tiene daño. Un caso que es el caso que yo te respondo primero es el cerebro que no tiene daño. Es el cerebro, teoría, ¿no? Si nos hacemos una resonancia, no tenemos daño. Vos, yo, cualquiera de nosotros que estamos en la cotidianidad. Distinto es el cerebro que sí tiene daño, en donde hay una afección de, sobre todo, la memoria declarativa. O sea, la persona sigue, viste que separé y expliqué los dos tipos de memoria. Hay una memoria que es declarativa y otra, una memoria que es explícita y una memoria que es implícita. Bueno, generalmente la memoria
explícita se afectan las enfermedades neurodegenerativas, no la memoria implícita, que es la de los hábitos y las cosas donde vos te acordás de hacer de manera involuntaria todas las cosas que aprendiste. Un hábito, ¿está bien? Pero es un poco complejo quizás de hacerlo más sintético. No sé si te ayudo con esto que No, te sí, desde contesto. luego, y esto que vos mencionás se ha visto muy claramente con el caso del paciente HM, ¿no? Que Ah, tan total. conocido. Este es un Sí. paciente que en 1926 tenía múltiples episodios de epilepsia, decían que se había caído en bicicleta cuando era pequeño y le hacen una cirugía donde le resecan de manera bilateral el hipocampo y parte de la amígdala. Y él Sí, justamente había perdido la memoria declarativa, pero no había perdido la memoria de procedimiento. Él seguía recordando. Incluso es interesante porque hicieron unos experimentos donde él tenía que repetir un total. dibujo Sí, sí. que lo veía reflejado en un espejo y después de muchas sesiones él logró aprender esto. Es decir, evidentemente la memoria declarativa y la de procedimiento iban por vías diferentes. Sí, Eh, sí. no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo tengo otra cosa y para ir a lo práctico directamente. ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien. Jessy. Eh, no, muy linda la charla, Ceci. Y yo lo que te quería preguntar un poco para todos los que nos están por ahí escuchando es cómo podemos, digamos, modular algunas de estas emociones que sabemos que tienen un impacto directo sobre en este caso, lo cardiovascular. Mm. ¿De qué manera, digamos, las neurociencias nos ayudan o nos dicen que podemos aprender a controlar un poco los miedos, a controlar la ansiedad, a controlar en cierta forma el estrés? ¿De qué manera podríamos, o qué le podríamos decir nosotros como cardiólogos a los pacientes, a los que nos están escuchando, decirle a sus pacientes que pueden practicar y que tiene como algún aval científico? Me leíste Su la impacto, mente, digamos, Jessy. sobre. Iba a eso, a Mira, lo práctico. sí, 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 sí. Sí, 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 divina tu pregunta y gracias porque justamente creo que es eso como el mensaje. Uno dice, uff, tanta cosa, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? ¿Y cómo se la llevo al paciente? Bueno, acá hay una cosa muy importante que al entender todos estos mecanismos, sí o sí, acá hay que entender, y esto me parece que nos compete como médicos, que la gestión emocional es clave. La gestión emocional es importante para el individuo como sea, o sea, nosotros primero como individuos y para el paciente. No significa que nosotros vamos a tomar rienda en esto. Vos lo podés hacer si querés, si te gusta, lo podés acompañar, lo podés ayudar, pero sí lo tenés que incitar, sí lo tenés que decir al paciente. La gestión emocional de esto que te pasó es importante en la prevención primaria o en la prevención secundaria de lo que estés cursando. ¿Y qué técnica y qué terapéutica y qué hacer desde el punto de vista neurocientífico para disminuir un poco estas emociones que no son emociones en realidad, que son estados, que son los que nosotros vemos que afectan a la enfermedad cardiovascular, el estrés, la depresión, la ansiedad? En realidad lo más avalado neurocientíficamente son las terapias más cognitivas, ¿ok? Una terapia conductiva conductual. ¿Por qué la terapia conductiva conductual funciona? Porque vos lo que haces en la terapia conductiva conductual es enseñar, reaprendés el circuito neuronal, aprende un camino nuevo, ¿ok? Entonces es como entender y aprender que esa situación que a vos te estaba poniendo en alerta, entonces ahora vos la vas a gestionar de una manera diferente, pero porque se enseña, porque se aprende con otra información. Y otra, en este sentido también, las técnicas de meditación y la técnica de mindfulness y técnicas como estas están muy avaladas en esta misma línea, porque vos lo que haces es estar, no cambiás el afuera, ¿ok? Porque fíjense que yo lo que puse es como el procesamiento emocional se da con los dos datos, es lo que viene de afuera, pero todo mi propio mundo interior. Mi propio mundo interior y lo voy a llevar y lo voy a modificar haciendo gestión emocional.
con la terapia que a mí me funcione, con la terapia a la que pueda acceder. Pero ¿cómo voy a ponerle al cerebro otra información de esto que yo tengo afuera? Tomándolo, cambiando la percepción. Si yo cambio la percepción, si yo en vez de escuchar todos los días las noticias y el caos, pongo en mi casa un video que emite sonidos agradables, un video que me muestra paisajes lindos, estoy sensorialmente actuando y operando en esa película que mi cerebro está elaborando para tener una respuesta interna. Entonces, esto es el intervencionismo que nosotros podemos hacer, que lo podemos llevar a nuestra vida diaria y que también podemos incitar al paciente a que lo haga. No sé si responde un poquito. Una de las tantas, ¿está bien? Es muy interesante lo que comentás porque es el principio también de la terapia de aceptación y compromiso, del ACT, ¿no? Acceptance and Commitment Therapy, de Stephen Hayes, que es un psicólogo que justamente tenía crisis de pánico, Sí. y él se dio cuenta que lo cognitivo-conductual, perdón, le parecía que solo no alcanzaba, porque tratar de evaluar lo que estaba pasando desde lo cognitivo no evitaba que él se sintiera con tanta ansiedad. Entonces él le agrega la práctica de meditación, de mindfulness, y ahí genera lo que son mecanismos down-top, es decir, desde lo límbico hasta lo cortical, ¿sí? Ese sería el mecanismo inicialmente, digamos, donde cuando vos podés regular lo límbico, ¿sí? De abajo hacia arriba, no siempre vos podés hacer córtico, es decir, up-down, es decir, no siempre vos tenés capacidad desde lo cortical poder regular lo límbico, pero a través de la práctica de meditación se puede justamente regular. Son las 9:06. ¿Querés mensaje final, Ceci, o alguna otra pregunta? Omar. Omi, quería Perdón, Julio, hago una breve interrupción, me pareció todo fantástico. Creo que a la respuesta de Jessica, a la pregunta, perdón, de Jessica, una muy buena respuesta sería todas las estrategias que tenemos basadas ahora en nuestro nuevo documento de manejo del estrés. O sea, si bien el documento del estrés habla sobre estrés específicamente, como bien dijo Cecilia, las emociones se manejan dentro del estrés. Y no, por ahí no limitarnos específicamente a todo lo que tenga que ver, limitarnos no quiere decir excluir lo que creo que tiene que estar más que incluido, ¿no? Pero no, esto de tener un estilo de vida saludable, cambios en nuestro medio ambiente que nos parecía algo totalmente exótico y fuera de lo normal, hace que nuestra emocionalidad también se modifique. Y algo que, un punto más, y ya dejo esta hermosa charla que me quedé, que no me iba a quedar porque estaba muy lejos, la verdad que me quedé porque me pareció súper interesante. Algo que me parece muy interesante es cómo impacta el deterioro cognitivo en las emociones y las emociones en el deterioro cognitivo. Está estudiado a partir de los 45 años, los factores de riesgo cardiovasculares son exactamente los mismos y tienen el mismo impacto. Sin embargo, el trasfondo cognitivo que nos puede llevar a la escala de grises de enfermedades neurocognitivas severas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer o la demencia senil, que son escalas más leves, tienen que ver mucho con la emocionalidad. O sea, aquellas personas que tienen espíritus optimistas o que son genuinamente, tienen conductas más positivas, modifican esa vía donde se van a alterar. Y una de las explicaciones me parece que se resume en una diapositiva que presentó Cecilia, que es este estado proinflamatorio cuando vos estás enfrente a un estresor o a una emoción que no deja de ser una emoción particular, porque a fines prácticos deja tu huella personal. Cuando estás expuesto a esto, o sea, la persona que realmente está viviendo con depresión, y esto también lo contó Jessica en uno de sus Ateneos, su estado proinflamatorio a nivel general hace que probablemente impacte también a nivel cognitivo porque las arterias del cerebro también se ven dañadas. Así que me pareció todo extremadamente interesante. Creo que cuando los escuchaba recién hablar a ustedes tres, decía, bueno, qué bueno que dentro de un documento tengamos esto y que sea también una buena evidencia, el documento de posición de manejo del estrés sea una buena evidencia para poder justamente dar respuesta a esta pregunta que genera mucha incertidumbre y también da lugar a veces a respuestas que son
medio verdes, que todavía no terminan de estar formadas. Muy linda la charla. Ese era mi último comentario para el A día de mí hoy. me gustaría acotar un comentario más, que es como una invitación para todos, de no tenerle miedo, ¿no?, al mundo emocional, porque uno parece que va a abrir una caja de Pandora y no sabe con lo que se va a encontrar, y un poco creo que la mente puede llevarte al peor de los cabos o al paraíso, ¿no? Y que son en definitiva interpretaciones que vamos haciendo, ¿no? Y que animarse un poco a enfrentarse a las emociones, a los fantasmas que uno tiene, creo que ayudan bastante a hacerle un favor, ¿no?, a nuestro corazón y bajar un poco los decibeles. Bueno, Sí, como decía John Kabat-Zinn, no podemos parar las olas, pero podemos aprender a surfearlas, ¿no? Si los Tal problemas cual. van a seguir estando, tenemos que nosotros Sí. juntar recursos. sí. Yo creo que coincido totalmente y bueno, Omi, de esto, de tus aportes, obviamente que son buenísimos. Es un mundo sumamente que no los traje acá porque cuando hablamos de neurotoxicidad, ahí en neurociencia tenemos un mundo muy profundo, mucho más detalle que la verdad que se hace extenso, me parecía que no meritaba. Traté de ser como un poco lo más práctica y creo que lo más práctico va a esto que acaba de mencionar Jessy, que es entendernos cómo funcionamos. Y yo creo que si nos entendemos cómo funcionamos nosotros, entonces eso, si vos te entendés cómo funcionás vos, vos te podés ver en el otro, porque el otro es tu reflejo, porque el otro es un ser humano, esta es la biología. Entender que las emociones son programas estereotipados donde vos estás poniendo tu propio mundo interior y donde estás poniendo la percepción de cómo vos está entrando toda esa información a vos, cómo vos viviste toda tu vida, es un montón. Visualizar y ver a un paciente. Esto, yo creo que si vos, Julio, me decís con qué cerraría, es con esto, con visualizar que cada vez que venga un paciente a nuestra consulta, entender que viene ese paciente y todo su mundo, que viene ese paciente y no trae la crisis hipertensiva, el síndrome coronario agudo, la dislipemia, no está trayendo eso, sino que eso es la expresión de algo interno que él vivió, que sucedió, que le pasó, experimentó. Entonces, cuando nosotros empezamos como médicos a observar esto, no significa que nos tenemos que hacer cargo, pero que sí nuestra parada va a ser distinta. Así que me parece que empezar a entender el mundo emocional como un programa, como algo que realmente sucede biológicamente en el cerebro y que es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos o estimamos o podemos entender y que podemos hacer una invitación a esas personas a cambiar y usar no solamente yo no me limitaría igual a una sola técnica. Desplegaría el abanico para que la persona use la mejor estrategia posible, que le sirva y que la ponga en otro lugar para poder gestionar sus emociones. Así que yo cerraría, si me preguntan, un poco con eso. Perfecto, sí, la verdad que muchas veces después de una excelente presentación, a veces viene lo más jugoso que la discusión, ¿no? Y da para seguir charlando, pero bueno, quiero que vos tengas la última palabra. Vamos a permitir también que todos puedan dedicarse a su casa, a su hogar, a comer, a hacer lo que tengan que hacer. Les agradecemos a todos los participantes, que la verdad que para lo que se extendió son un montón. Les invitamos, como dijo la doctora Gantesti, a participar del consejo. Este consejo se nutre justamente de la diversidad de opiniones, de historias, y bueno, todo el que quiera acercarse, desde luego está súper bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Chau, Chao, chau. chao. Chao, hasta luego, muy lindo, Ceci. Gracias.